Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Llegan los turistas con puñetas de la mano de José Juan Picos. A ver con qué cuentos nos sorprendes hoy, José Juan. Pues con una, no sé si sorpresa, pero hoy traemos una cuentista. Creo que es la primera mujer de estos turistas con puñetas y además no es inglesa, sino francesa. Amiga de las hadas. Así fue tildada María Catalina Legumel de Varneville, la baronesa d'Aulnois. Y es que fue la autora de una serie de cuentos que, a decir de algunos críticos literarios, estarían a la altura de un Perrault, aunque sean más crudos. Madame d'Aulnois nació en 1650 y falleció en 1705. Fue otra de esas mujeres cultas del XVII francés que abrieron salones literarios y recibieron a filósofos, escritores y diletantes. Esa calificación de cuentista nos vale para hablar de su viaje por España en 1679 y 1680, el título de una guía publicada en forma de cartas destinadas a una falsa prima. La monarquía hispánica no vivía su mejor momento, aunque estuviera aún lejos del final. De hecho, Madame d'Aulnois fue testigo de la boda entre Carlos II el Hechizado, el último de los Austrias, y María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV. Tal boda fue, en realidad, una garantía del Tratado de Paz de Nimega, que ponía fin a las hostilidades entre ambas potencias. Un hispanista francés del XIX, Raymond Fulcher del Bosc, afirma que la baronesa nunca estuvo en España. Uno de sus contemporáneos, Hipólito Taine, no duda de las buenas intenciones de su compatriota y estima la guía de Madama María Catalina. La señora d'Aulnois pertenece al gran siglo literario y a la mejor sociedad de la época y nunca se muestra gazmoña, filosofante ni pedante. Su estilo es el de una conversación en la que resaltan, precisas y netas, las cualidades de una mujer francesa con talento y buena educación. Por su parte, el duque de Maura y el historiador González de Amezúa consideran que hay más verdad que fábula en el libro de la d'Aulnois. Reconocen que contiene muchas exageraciones, pero las achacan a bromas o invenciones maliciosas de sus anfitriones hispanos. Madame d'Aulnois sabe que se ríen a su costa porque es extranjera, y eso nos empuja a la burla. ¿Para qué nos vamos a engañar? Algún peaje tendrían que pagar por el sol, la comida, la farra y lo majísimos que éramos y somos, ¿no? Tampoco era ajena a las dudas que suscitaba su obra, pues abre así la dedicatoria del libro, dirigida a Felipe de Orleans, regente de Francia. No basta escribir cosas verdaderas, sino que hace falta que parezcan verdades. Para desentrañar la guía de Madame d'Aulnois, empecemos por el aspecto de las mujeres españolas del siglo de oro. Para la turista con puñetas, las españolas del XVII eran casi anoréxicas. Este es un país donde agrada ver los huesos dibujados a través de la piel, sentencia. Según la d'Aulnois, las peninsulares eran escurridas a conciencia. Cuando los pechos empiezan a desarrollarse, los cubren con tenues laminitas de plomo y se fajan como se les hace a los recién nacidos. Lo contrario que en la flamante corte de Versalles, donde las damas se subían los pechos a la barbilla. La viajera culpa de la flacura a una moda culinaria de aquella España. La d'Aulnois asistió a varias chocolatadas, lo que en otras ocasiones hemos llamado refrescos. Hubo señoras que sorbieron media docena de jícaras, una después de otra, y algunas hacen esto 2 o 3 veces al día. No es extraño que las españolas estén flacas, pues no hay cosa más ardiente que el chocolate, del que tanto abusan. Además, cargan de pimienta y otras especias sus comidas, de modo que deben abrasarse. No nos vamos a extender en ello, pero la francesa se basa en las teorías hipocráticas sobre los 4 humores y los alimentos, cálidos o fríos, que los benefician y perjudican. Hay otro hábito alimenticio que escandaliza a la turista francesa. Recordemos el cuadro de las meninas. Una de ellas, en el centro de la composición, la azafata portuguesa María Agustina Sarmiento de Sotomayor, le ofrece a la infanta Margarita Teresa de Austria un búcaro en una bandejita. ¿Es chocolate? ¿Es agua? ¿O es una droga a la que fueron muy aficionadas las españolas nobles?
Pues sí, las españolas del siglo de oro comían barro y flipaban en colores. Lo atestigua Madame d'Aulnoy. Os hablé de la pasión que ponen en mascar tierra. Suelen quedar opiladas. El vientre se les hincha y endurece y la piel se les pone amarilla como un membrillo. Opilar es sinónimo de obstruir. Tenemos una expresión ya en desuso que es desopilarse de risa, es decir, aliviarse a carcajadas. Los búcaros de arcillas portuguesas y mexicanas que venían mezclados con hierbas y con algunos minerales provocaban tal adicción que eran considerados golosinas, y era cuestión de mucha etiqueta regalar barros, como bien se deduce del cuadro de Velázquez. ¿Y qué efectos buscaban las damas hispanas al masticar barro? Para empezar, cierto nivel de anemia y palidez, que eran notas de distinción. Y llamo para que atestigue en mi favor a Góngora, niña del color quebrado, o tienes amor o comes barro. También se creía que la bucarofagia evitaba la menstruación y favorecía el aborto, lo que a su vez llevaba a las damas a tener relaciones sexuales con algo más de libertad. Lo cierto es que también se aburrían en la estricta etiqueta borgoñona de la corte de los Austrias, y como no les dejaban ni montar a caballo, pues algo tendrían que hacer. Y se drogaban ligeramente, levemente, con estos barros. Los confesores de la época llegaron a imponer como penitencia durísima la abstinencia de comerlos, con poco éxito. Madame d'Aulnoy cita el caso de una monja, Sor Estefanía de la Encarnación, a quien le costó un año quitarse de ese vicio, si bien durante ese tiempo fue cuando vi a Dios con más claridad. En realidad, la geofagia, el comer tierra, es una forma de pica. La pica es un trastorno alimentario que empuja a ingerir sustancias incomestibles, y no se limita al siglo de oro hispánico. La actriz norteamericana Shailene Woodley, protagonista de la saga Divergente, declaró hace un par de años que se había sometido a una dieta de arcilla. Con mucha razón, Madame d'Aulnoy explica que la geofagia, junto con el chocolate muy azucarado, fastidiaba las dentaduras femeninas, y lo lamenta porque las dentaduras de las españolas, según sus palabras, estaban bien dispuestas, aunque serían más blancas si las cuidasen, pero no solamente las abandonan, sino que las estropean a fuerza de comer dulces y chocolate. Horrorizada, toma nota de un feo vicio que compartían hombres y mujeres: hurgarse con mondadientes. Al menos eran de plata, marfil o ébano. Está bien que una francesa de finales del siglo XVII critique los hábitos higiénicos de los españoles de su época, pero recordemos que el Palacio de Versalles llegó a convertirse en algunas fiestas en una verdadera letrina. A pesar de todo, la francesa alaba el donaire de las españolas. Cuando andan, parece que vuelan. Aprietan los codos contra el cuerpo y corren sin levantar los pies del suelo, como quien resbala. Y eso a pesar de los endiablados chapines que todavía calzaban. El chapín es una plataforma muy alta de corcho y cordobán. Es de origen mozárabe. d'Aulnoy cuenta el caso de una monja octogenaria a la que dos novicias auparon a unos chapines y luego la tuvieron que sujetar por los brazos mientras estaba de pie. Otro elemento de tortura indumentaria era el aparatoso guardainfante de las meninas. La francesa lo soportó en palacio como parte de su vestido a la española. Lo califica de monstruoso y jura que no había puertas que les dejaran paso. Los nobles españoles de la época tenían como signo de distinción llevar antiparras, anteojos o quevedos cada vez más aparatosos. Semejante nota de coquetería era compartida por ambos géneros. Por el tamaño y porque no servían para nada, nos pueden recordar a las gafas de las secretarias del 1, 2, 3. Madame d'Aulnoy se maravilla del absurdo de que llevaran gafas unas damas que leían poco y escribían menos, según sus palabras, aunque al final las indulta con esta benévola sentencia. Aprovechan muy bien sus escasas lecturas, y lo que raras veces escriben resulta siempre oportuno y conciso. La viajera francesa añade a estas últimas palabras que, en general, las españolas mostraban un ingenio muy agudo. Hoy lo dejaremos aquí, pero en la próxima entrega sabremos más de lo que pensaba Madame d'Aulnoy de la vida amorosa de las españolas. Pues nos dejas intrigados, ya estamos deseando que llegue la próxima semana para salir de dudas.
Según la versión de la francesa, era más intensa de lo que nosotros mismos podemos sospechar. Pues te escuchamos en 7 días para que nos lo cuentes. En 7 días nos oímos de nuevo. Hasta luego, Juan.